Ejercicio 23 nos dice, si a un punto del segundo cuadrante, con ordenada distinta de 2, se le aplica una traslación por el vector menos 1 con menos 2, entonces en cuál de los siguientes cuadrantes podría quedar el punto. Qué interesante. Básicamente tenemos dos formas de resolver este ejercicio. Una es el método formal, que me gusta porque necesito que aprendan estructura y recordar el álgebra, ¿cierto? Análisis algebraico. Vamos a dibujar el plano cartesiano, así a priori. Y la única, siempre me choco al final. Ahí. El único requisito es que esto está en el cuadrante, el punto está en el cuadrante 2, que es este, ¿cierto? Es el cuadrante 2, van en sentido antihorario, 1, 2, 3, y este sería el cuarto cuadrante. Bien, entonces el punto está en el cuadrante 2, pero el requisito que tiene es que la ordenada es distinto de 2. O sea que el punto que está acá, ¿cierto? Es un punto XY, donde Y es distinto de 2. Eso es todo. Por lo demás podría estar en cualquier espacio. Ahora dice que le vamos a aplicar, ¿cierto? El vector de traslación, menos 1 con menos 2. Bien, si mi punto es XY y está acá, ese es mi punto. Tiene coordenadas X y ahora le voy a aplicar, ¿cierto? El vector de traslación, que es menos 1 menos 2, me va a quedar el punto. El menos X no sé dónde va a quedar, voy a analizarlo. Al menos aquí ya la coordenada X ya tiene valor negativo y la coordenada Y tiene valor positivo. O sea, puro análisis de signo. Bien, entonces a un número negativo tú le vas a sumar otro número negativo. Por lo tanto, ¿dónde te va a quedar el resultado? El punto original, ¿cierto? Es XY. ¿Y dónde va a quedar luego el vector de traslación? Que es menos 1 con 2 negativo. Va a quedar la imagen, ¿cierto? Va a quedar en un valor negativo a coordenada X. ¿Ya? Esta ya estaba, el punto original ya tenía un valor negativo y positivo. Ahora me va a quedar en negativo. ¿Y qué va a pasar con la coordenada Y? La coordenada Y, al un valor que es distinto del 2, va a quedar con el menos 2. Y aquí tenemos dos posibilidades. 0 no va a ser. ¿Por qué? 0 no va a ser porque es distinto de 2. Si fuese 2, te nos quedaría 0. Pero como puede ser un valor más grande que el menos 2, ¿cierto? O menor que el menos 2, podría perfectamente esto quedarnos negativo o positivo. Así que esto tiene dos opciones. Aquí o ahí. Tenemos dos opciones posibles. ¿Y dónde sería o cuáles serían los cuadrantes posibles para una imagen que tiene estas características? Menos o bien más menos en la coordenada Y. La coordenada X es negativo al lado izquierdo de la ordenada. Esta es la ordenada. Al lado izquierdo el X es negativo. Ok, entonces va a estar entre el cuadrante del punto de vista de la... Solamente mirando la abscisa de este punto, solamente mirando la abscisa, esto que está acá, va a estar ya sea en el cuadrante 2 o en el 3. Ahora, ¿cierto? La ordenada puede ser positiva, es decir, en el cuadrante 2, o bien negativa en el cuadrante 3. Por lo tanto, el punto trasladado va a oscilar entre estos dos cuadrantes, sí o sí, ya sea tanto por la ordenada como por la abscisa. Así que podría quedar, ¿cierto?, en el tercer cuadrante o en la abscisa negativa, dice ahí. Podría quedar solamente en el segundo o tercer cuadrante. ¿Qué alternativa tenemos acá? El primer cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y acá nos dice en el tercer cuadrante o en la abscisa negativa. O sea, la única opción factible de las que están ahí, por una cosa de descarte, no es porque esté la alternativa precisa. Porque la alternativa precisa, la alternativa sería una alternativa que dijera o en el segundo o en el tercero. ¿Ya? En el segundo cuadrante o el tercero. ¿Por qué no entonces la D, el tercer cuadrante, si es válido el tercer cuadrante? Porque ahí dice que quedaría en la abscisa negativa, o sea, en esta parte de acá. La abscisa negativa sería esta parte que está acá. Desde aquí hasta ahí. Hasta infinito. Esa es la abscisa negativa. Y es imposible que se pose ahí el punto, ¿cierto? La imagen del punto, porque es distinto de 2.
Y ya hablamos de que al ser distinto de 2 no va a anular el menos 2 que está ahí. Así que te puede quedar un saldo positivo o un saldo negativo, pero jamás cero, por esta restricción. ¿Ya? Así que no puede ser la alternativa D. El primer cuadrante ni en pelea de canes. Y el cuarto cuadrante ni en pelea de canes. La única opción que estamos viendo es el tercer cuadrante. Porque las posibilidades reales son que quede el segundo o el tercero. No está el segundo, entonces la única que nos queda factible es esta. Alternativa B. Y se acabó el ejercicio. Ahora alguien podría decir, profesor, tanto que se complicó con esa cuestión, con la ordenada. Estoy aprendiendo a hacer estructuras que hagan análisis. ¿Ya? Yo sé que el ejercicio lo podrían haber hecho de manera más simplona, haber puesto un par de coordenadas y te da un ejemplo y corta y chao pescado, como dicen por ahí, ¿cierto? Y chao pescado. Bien, sería ponerte un ejemplo y lo único que tienes que hacer es que te das un punto que esté en el segundo cuadrante y que la coordenada en I sea distinta de 2. Menos 1 con 3. Listo, se acabó. Ahí está. Ese es mi punto. ¿Está en el segundo cuadrante eso? Sí. Negativo el X, positivo el Y. Está en el segundo cuadrante. Ahora aplícale el vector de traslación. Suma esto y suma esto. ¿Y dónde nos va a quedar? Menos 1 con menos 1 nos daría menos 2. Y menos 2 con 3, 1 positivo. Así que nos quedó ahí. ¿Y dónde me quedó? En el segundo cuadrante. Ese es el problema que tengo, ¿ven? ¿Ven? Que aquí me quedó en el segundo cuadrante por el ejemplo que me di. ¿Y dónde está la alternativa del segundo cuadrante? No está. En cambio, con el álgebra yo había determinado que podría ser el segundo o el tercero. Entonces aquí tendrías que variar tu ejemplo para ver si es capaz de que esto quede negativo. Y para que esto quede negativo, esto tendría que ser un valor más pequeñito nomás. Entonces tu ejemplo solamente sería usar acá un valor más pequeño, más grande, perdón, negativo, pero más grande que el menos 2 en el punto de ejemplo. Por ejemplo, poner aquí un punto 1. Ahí. Ahí sí. Que su valor absoluto sea más pequeño que el 2. ¿Ya? Entonces, ahora apliquémosle el vector de traslación. ¿Dónde quedaría? 1 con menos 1 nos quedaría otra vez menos 2. Y el menos 2 con el 1 positivo, menos 1. Y ahí sí se nos fue al tercer cuadrante. Y ya con ese ejemplo, ya sí podemos ratificar que es la B. Pero tuve que probar dos ejemplos. Tiré uno y me dio en el segundo cuadrante. Por eso yo prefiero el álgebra. Aunque demore un poquito más, te hace hacer el análisis. Sobre todo tú que estás entrenando y aprendiendo.